Vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos. Marcos capítulo 16. Y discúlpeme que lo tuve un poquito parado. Gloria a Dios, yo voy a estar aquí parado más de una hora. Y el día de ayer el instituto, hermanos, 4 horas parado. Gloria a Dios. Y por cierto, fuimos los últimos que nos fuimos del salón. Gracias a Dios por los que se quedaron con nosotros hasta mapear el salón y dejarlo, en verdad, como un espejo, porque si no, olvídese. Gracias, hermanos trabajadores. Capítulo 16, verso 15 al 16, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos la primera de Pedro 3:21. Gloria a Dios. Ojalá que todos tengan un lápiz y que, hermanos, los de los lápices, porque van a tener que subrayar las palabras importantes ahí. Gloria a Dios. Voy a, verdad, los que no les anuncié antes, pero gloria a Dios. Leemos ahí entonces, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora, dice, nos salva. Afirma ahí, dice N-O-S, amén, hermanos, que significa una afirmación. Amén, hermanos. Amén. Pero ¿qué más dice? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Vamos a orar. Señor Jesús, una vez más, en este momento le damos la gloria y la honra, la alabanza y la adoración, porque usted es bueno, Señor. Padre, le ruego que en esta mañana nos ayude, nos enseñe. Padre, queremos aprender porque tenemos que llevar este evangelio a todas las almas, a todas las personas, y aún también nosotros tenemos que vivirlo, Señor. Permítanos, Señor, aleluya, poder entenderlo, Señor. Y Señor, denos la sabiduría, Señor, para predicarlo, para hablar de su preciosa palabra, Señor. Bendiga a cada hermano y a cada hermana, Señor, en este día, en el glorioso nombre de Jesús. Tome su lugar dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Este tema, hermanos, del bautismo es muy importante, gloria a Dios. Es, hermanos, el segundo paso para, hermanos, a la salvación. Y recuerden, hermanos, que hubo un hombre de Dios, el cual se llamaba Nicodemo, ¿verdad, hermanos? Es una escritura que toda la gente la ha empleado, hermanos, porque, ¿verdad, hermanos? Era algo que, bueno, hermanos, no impresionó, ¿verdad, hermanos? Porque impresionó muchísimo, porque era un hombre que era un líder. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Era alguien que, hermanos, su trabajo, su tarea era enseñar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y él debería haber sabido que un día iba a llegar el Mesías, el cual era el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Aleluya. Y él llega, hermanos, ¿verdad? Y de repente él en de noche dice que va a buscar al Señor Jesús. Amén, hermanos. Amén. Y, hermanos, la pregunta de Nicodemo al Señor Jesús es, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Amén. Gloria a Dios. Pero la respuesta del Señor Jesús no le dijo: es que yo soy el Mesías, es que yo soy el enviado, y es que, ¿verdad? Ustedes, no, ¿verdad, hermano? Le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Amén. Amén. ¿Verdad? La respuesta de él no era lo que Nicodemo quería, sino la respuesta era lo que Dios o lo que Nicodemo necesitaba. Amén, hermanos. Aleluya. No le dio la respuesta que él quería, sino le dio
la respuesta que él necesitaba. Sí, amén, Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ver este tema con cuidado. Lo vamos a ver en dos partes. Hoy es la primera parte. Gloria a Dios. ¿Cuál es el primer paso a la salvación, hermanos? Arrepentirse, ¿verdad? El arrepentimiento es el primer paso a la salvación. ¿Qué significa arrepentirse, hermanos? Dejando todo lo que hacía antes, comenzando una nueva vida. Nacer de nuevo. Arrepentirse, ¿verdad? Pues significa sentir dolor por haberle fallado a Dios, ¿verdad? Amén. Y luego querer cambiar, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. Y la palabra arrepentirse tiene el significado de morir. Morir a la vida antigua, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver el segundo paso. ¿Qué es lo que se hace con un muerto, hermanos? Sepultarlo. Se sepulta, gloria a Dios. Bueno, la introducción aquí, hermanos, dice que el tema del bautismo es uno muy controversial en el mundo cristiano. Al hablar del bautismo encontramos diferentes opiniones en cuanto a si se bautiza o si se bautiza o a adultos o a bebés, si es por aspersión o por inmersión, o cuál es la fórmula o palabra que se deben usar al estar bautizando a una persona. Vamos a ver las respuestas, ¿verdad, hermanos, a estas preguntas? Primeramente queremos saber cuál es la definición de bautismo. Amén, hermanos. Recuerden que, hermanos, nuestras Biblias están traducidas del griego al español. Gloria a Dios. No fueron traducidas del hebreo, fueron traducidas del español, del griego al español y al inglés. Amén, hermanos. Entonces, por eso nosotros usamos, hermano, algunas palabras, ¿verdad? Las palabras que se usan en el griego. Amén, hermanos. Entonces, la definición de la palabra bautismo viene de la palabra bautizo, palabra griega que significa sumergir, inmersión, hundir, enterrar o saturar. Sí, amén, gloria a Dios. Entonces, ¿verdad, hermanos? Cuando bautizamos, ¿usted cuál cree que sea la correcta manera de hacerlo? Si la palabra bautizo significa, ¿qué dice? Sumergir. O, ¿verdad? Por inmersión. O hundirlo, menos. Enterrarlo, dice. Saturar. Ahora, la palabra enterrar significa ahí, hermanos, después de que hablamos del arrepentimiento, un muerto, ¿qué se hace? Se sepulta, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, la pregunta, ¿tenemos que bautizarnos? Amén. Bueno, si queremos ser salvos, sí, ¿verdad, hermanos? Si no queremos ser salvos, entonces no tenemos que bautizarnos, ¿verdad? Estamos listos para irnos, para alejarnos de Dios. O más bien, pues ya estamos alejados, ¿verdad? Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Juan 3, del 1 al 6, la palabra que estaba mencionando yo, ¿verdad, hermanos? Que Jesús habla con Nicodemo diciendo que era necesario nacer de nuevo. Subrayen la palabra necesario, hermanos. Esa palabra es bien importante. Es necesario. El Señor Jesucristo, hermanos, afirmó que era necesario. Amén, hermanos. Y hermanos, le estoy dando estas hojas porque esas le pueden servir a usted para aprender y dar, por ejemplo, en su casa. ¿Verdad? En su casa usted puede tener un estudio con estas mismas hojas y a lo mejor usted les puede, ¿verdad?, agregar otras cosas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Que es necesario nacer, El agua. amén, de nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Ok, vamos a ver esa escritura. Vamos a ver esa escritura. San Juan 3. Y en el verso 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿se tiene que bautizar una persona? Amén. Si quiere ir al cielo, ¿verdad? Sí, amén. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios. Entonces tenemos que nacer de nuevo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, subraye la palabra nacer también. Es importante. Notemos que Jesucristo dijo que era necesario, no hubo lugar para discutir. El bautismo no es una opción, es una necesidad. Sí, amén. Sin el bautismo, hermanos, no hay perdón de pecados. En Hechos capítulo 2, Pedro respondió a la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto fue lo que le preguntaron a Pedro. Amén, hermanos. Recuerde, el libro de los Hechos, hermanos, es ¿verdad? Ahí se predicó el primer mensaje de los apóstoles que Jesucristo levantó, ¿verdad, hermanos? O llamó para que predicaran este evangelio. Amén, hermanos. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces Pedro, hermanos, responde a la pregunta que se le hace: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro es, vamos a ver ahí, capítulo 2. Verso 37. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? Porque Pedro estaba predicando a raíz de que hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Se hizo un alboroto. La gente pensaba que estaban borrachos, que estaban locos, ¿verdad? Llenos de mosto. Y hermanos, hizo un alboroto. Entonces Pedro empezó a predicar el mensaje, ¿verdad, hermanos? Que el Señor o el Espíritu Santo les daba, ¿verdad, hermanos? Que dijera, gloria a Dios. Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie juntamente con los 11 y empezó a decir: esto es lo que estaba profetizado. Entonces, cuando llegaron, ¿verdad, hermanos, a este tema, él les dice, cuando ya les predica todo de Jesucristo, entonces él le dice: sépase pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Nuestro Redentor y también nuestro dueño, quiere decir. Amén, hermanos. Entonces ellos, hermanos, al oír esto, dice, se compungieron de corazón. En otras palabras, se arrepintieron y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos. Y ahí, hermanos, ¿verdad? Se termina lo que es para los judíos, para vosotros y para vuestros hijos. Pero luego continúa: y para todos los que están lejos.
¿verdad? Del oriente al occidente, ¿verdad, hermanos? Amén. Que somos usted y yo, ¿verdad, hermanos? Y luego dice, ¿para cuántos el Señor nuestro Dios llamara? O llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ve algo muy maravilloso, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, en verdad, hermanos, esa fue la primera vez después de Juan el Bautista que se hizo un bautismo. Amén, hermanos. Y fueron 3,000 personas. Marcos 16:16, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Se necesita creer, ¿verdad, hermanos? Amén. Cuando nosotros creemos, ¿a qué? A las palabras de Dios, a la escritura, ¿verdad, hermanos? Entonces nosotros somos aptos para recibir la salvación, para recibir esta palabra. Amén, hermanos. ¿Cómo debemos ser bautizados? ¿Cuál es la manera? De acuerdo, ¿verdad, hermanos? A lo que significa el bautismo es por inmersión. Hechos capítulo 8, gloria a Dios. Tenemos esa historia, ¿verdad, hermanos? Que, ¿verdad, hermanos? No en todos los bautismos nos dice que así sucedió, pero desde el bautismo de Juan el Bautista, hermanos, ¿verdad? Sucedió de esa manera. Juan el Bautista los bautizaba, ¿dónde? En el río del Jordán, ¿verdad, hermanos? Amén. Y quiere decir que los sumergía en el agua, amén, hermanos. No era una aspersión, ¿verdad? No era echarles una poquita de agua en la frente, amén, hermanos. Sino que eran sumergidos. Y también podemos notar que no era de niños, era de personas adultas, amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 8 del libro de los Hechos nos denota que, en verdad, hermanos, era, verdad, que tenía que ser sumergidos. Y podemos ver que, verdad, Felipe fue llamado, hermanos, para encontrar a un hombre en el desierto que iba triste, preocupado, y aunque venía de adorar a Dios, él estaba confundido, amén, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Sin embargo, ¿verdad? Él, hermanos, Felipe acude a él y él, hermanos, lo bautiza. ¿Y qué sucede ahí, verdad? Vamos a ir, gloria a Dios. En el verso 34 del capítulo 8. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Hermanos, yo entiendo que el evangelio de Jesucristo contiene 4 cosas importantes en la vida de nosotros. Primeramente, ¿verdad? Creer, arrepentirse y bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y luego recibir el Espíritu Santo y también, ¿verdad?, servirle a Dios todos los días de su vida. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué dice esto? Miren lo que dice ahí. Cuando dice que le predicó el evangelio de Jesucristo, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y él dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué el eunuco, hermanos, habría de pedir el bautismo? Porque quería ser salvo. Porque quería ser salvo, y porque el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Eso implica primeramente, ¿verdad, hermanos?, el arrepentimiento y luego bautizarse en agua para el perdón de los pecados. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, ¿qué dice? Bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y él mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Amén. Y luego miren lo que dice aquí en el 39. Cuando subieron del agua, ¿por qué dice que subieron del agua? ¿Verdad? Porque se metieron hasta donde había el agua, ¿verdad? Entonces quiere decir que lo sumergió, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. ¿Qué sucedió? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azote y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, ¿cómo es el bautismo? Por inmersión. Amén, hermanos. Juan 3:23, cuando Juan el Bautista bautizaba en Enón, bautizaba porque había ahí, ¿qué dice? Muchas aguas, ¿verdad? Entonces quiere decir que eran sumergidos, eran, ¿verdad, hermanos? Inmergidos en el agua, ¿verdad? Por inmersión era el bautismo. Aleluya. Entonces ahí tiene que poner, subrayar muchas aguas. Eso es importante de notar eso, ¿verdad, hermanos? Amén, gloria a Dios. Es importante de notar, ¿verdad, hermanos? A nosotros, la mayoría de nosotros que no nacimos en el Evangelio, pues lo hicieron así con nosotros, ¿verdad? No lo hicieron así, ¿verdad, hermanos? Solamente nos echaron una poquita de agua. Y cuando se trata de un muerto, de sepultarlo, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Entonces usted no lo puede tirar ahí en el piso, ahí arriba del panteón y nomás aventarle una puñado de tierra, ¿verdad, hermanos? No, tiene que ser sepultado. La única manera de volver a nacer de nuevo es que sea sepultado, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. Gloria a Dios. Necesitaba muchas aguas porque el bautismo por inmersión, sumergiendo a personas, es por inmersión, sumergiendo a la persona en el agua. Número 3, ¿por qué tenemos que ser bautizados? Hay muchas razones y las razones son bíblicas, hermanos, para el bautismo. Veamos algunas de ellas. El bautismo primeramente es para perdón de los pecados, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hay mucha gente que no lo piensa así, hermanos. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? El bautismo, hermanos, es, ¿verdad? Para el perdón de los pecados. Por eso es que Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén, hermanos. Jesús dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén, hermanos. Entonces, cuando se habla, hermanos, del perdón de pecados, se está hablando de bautizarse. No está hablando, ¿verdad?, como lo hacíamos antes nosotros, ¿verdad, hermanos? De decirle a un hombre, ¿verdad?, lo que nosotros habíamos hecho. Y es probable que, mire, hermanos, nunca dijimos la verdad. Porque un hombre realmente no puede darse cuenta, a menos que el hombre tenga el Espíritu Santo. Pero no puede darse cuenta si usted le está mintiendo o le está diciendo la verdad. Pero ¿sabe qué? Dios sí sabe exactamente lo que yo hago, lo que yo hice. Y ¿sabe una cosa? Hermanos, Él es el único que me puede perdonar. Sí, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. En el arrepentimiento confesamos nuestros pecados, amén, nuestras culpas. Se las decimos a Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Cuando somos sumergidos en agua, nuestros pecados son perdonados, que quiere decir que son lavados por el bautismo o por el agua, amén, hermanos. De acuerdo a lo que dijo el apóstol Pedro, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pedro dijo, ¿verdad? Capítulo 2 de los Hechos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Número 2, el bautismo es para lavar y quitar el pecado. Pablo fue mandado por Ananías
a lavarse y a bautizarse para que sean perdonados sus pecados. Amén. Hechos 22:16. El apóstol Pablo, hermanos, está dando testimonio de lo que le sucedió a él. Recuerde, la Biblia dice que Dios lo llamó para testificar ante reyes y gobernantes, ¿verdad, hermanos? Pues esta vez el apóstol Pablo estaba delante de los gobernantes. Y hermanos, como lo conocían, ellos le decían: Pablo, tú te volviste loco. Pero él empezó a contar la historia que le sucedió a él. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. 22:16. Bueno, vamos a ir un poquito atrás porque, ¿verdad, hermanos? Verso 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí, dice el apóstol Pablo, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Recuerde que cuando el Señor Jesús se le apareció a él, él quedó ciego, ¿verdad, hermanos? Del resplandor de la luz. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y definitivamente eso es para nosotros también. Amén, hermanos. Verso 15: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Este es el mensaje que, ¿verdad?, Ananías le estaba dando al apóstol Pablo, o a Saulo de Tarso. Amén, hermanos. Y él como que, hermanos, se estaba desesperando porque Dios le estaba dando algo poderoso, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. Él estaba diciendo que, ¿verdad?, Dios lo había escogido. Hermanos, qué tremendo. Usted no está escogido en este día para, hermanos, ser solamente un miembro de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, ni de esta iglesia, la Senda Antigua de Belgarde. No, hermanos, Dios nos escogió, aleluya, hermanos, para ver al justo, para verle a Él, para recibir las bendiciones de Él, para pasar a ser sus hijos, gloria a Dios. Y no solamente eso, pero también para, hermanos, ser ministros de sus maravillas, gloria a Dios. Entonces, ¿sabe qué? Como que se estaba desesperando Ananías y le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice. Sí, amén. Como que este mensaje es, hermano, para aceptarlo y correr y decir: wow, gracias, Señor, lo que has hecho por mí, lo que me estás ofreciendo, nadie me lo ha ofrecido, Señor. Entonces Ananías le está diciendo: Pablo, despiértate, levántate. Amén, hermanos. Amén. Y miren, nosotros, ¿cómo? No, déjeme, lo voy a pensar, déjeme, ¿verdad? No, hasta que no lo pueda entender. Hermanos, no se trata de eso. Hay muchas cosas que no las entendemos nosotros. Amén. Y posiblemente nunca las vamos a entender. Misterio. ¿Por qué? El misterio de Dios. ¿Verdad, hermanos? Amén. Pero ¿sabe? Algunas las vamos a entender cuando nosotros nos demos a Dios. Sí, amén. Cuando usted se entregue a Dios. Y cuando usted nazca de nuevo, entonces va a comprender cosas que son de la nueva naturaleza. Si no nace de nuevo, usted no las va a entender. Mire, yo me fijaba en mi nietecita, la más pequeña que tenemos. Cuando nació, ¿cómo lloraba, hermanos? Aleluya. Le llamamos la chillona, porque al que miraba chillaba. Y yo, ¿sabe que ahora, hermano, no llora con nadie? Y yo dije: es que ya se impuso a este mundo cruel. No se adoptaba a este mundo, lloraba porque ella estaba bien en el vientre de su madre. Y nomás nos vería a nosotros, ¡ay! Y una lloradera se le llamaba la chillona. Pero ahora ya no, hermanos. Bien contenta, ya se adoptó, ya quiere correr. Anoche la tenía yo en mis brazos y miraba el alboroto de los niños. ¡Ah! Gritaba que la parara para ir allá con ellos. De igual manera, así son las cosas de Dios. Cuando uno nace de nuevo, entonces ya corre a buscarlas, porque sabe que es lo bueno, porque las entiende, porque tiene el Espíritu
Santo de Dios, entonces se puede gozar, las puede recibir, gloria a Dios. A su nombre. Entonces, Ananías estaba diciendo: Saulo, ¿por qué te detienes? ¿Qué le dice? Levántate. Y luego, ¿qué dice? Lava tus pecados, le dice. Bautízate. Levántate, bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo dice? Invocando su nombre. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es maravilloso. Amén, hermanos. Entonces podemos ver ahí, hermanos, que, ¿verdad? Es para limpiar, el bautismo es para limpiar los pecados. Y como dice que es invocando su nombre. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 6 verso 11. Y estos dice: erais algunos, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y eso está hablando del nuevo nacimiento, ¿verdad, hermanos? El hombre que se arrepiente, ¿verdad, hermanos? Y se bautiza, sus pecados son perdonados, somos justificados, como dice, en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad, hermanos? Y hemos recibido el Espíritu Santo, gloria a Dios. Este evangelio lo necesitamos predicar, hermanos. Yo le estoy dando estas hojas para que usted lo aprenda y lo viva. Y también, hermano, enseña a otros, gloria a Dios. Juan 3:5, ¿verdad? Hablando otra vez de Nicodemo, el bautismo por inmersión es parte del nuevo nacimiento. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien importante, amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, claro, ¿verdad, hermanos? Hay mucha, y tiene lógica esto, pero esto no es lo que pensamos cuando nosotros nos bautizamos, ¿verdad, hermanos? Lógicamente, mucha gente dice que el bautismo no salva. O sea que, hermanos, la persona si se bautiza y después sigue haciendo las mismas cosas, claramente que de nada le sirvió el bautismo, ¿verdad? Pero el bautismo, según lo que leímos del apóstol Pedro, dice que con la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. En otras palabras, dedicando nuestra vida a Dios y usando nuestra mente y nuestra conciencia, nuestro ser, para servirle a Dios. Amén. Claro que si nos bautizamos y queremos seguir viviendo en el mundo, pues es solamente como cuando vamos al río, ¿verdad? Vamos al río, nos metemos al agua y volvemos a salir, y eso no es bautismo, ¿verdad, hermanos? El bautismo es algo serio que nosotros debemos de creer que de ahí en adelante vamos a ser una persona nueva. Sí, amén. Y actuar como tal, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Imagínense qué haría un resucitado. ¿Cuántos de nosotros a veces dijeron: si yo volviera a nacer de nuevo, cambiaría esto, cambiaría el otro, cambiaría ese otro? ¿Verdad? Pues en Dios tenemos la oportunidad de hacerlo. Usted puede nacer de nuevo, aleluya, y cambiar eso que usted deseara cambiar, gloria a Dios. Gloria a Dios. O simplemente, si usted ya está bautizado, arrepiéntase si ha caído de la gracia de Dios y vuelva a Dios. Sírvale a Dios de nuevo, gloria al Señor Jesús, a su nombre. Entonces, el bautismo no va a funcionar si no es en serio. Si lo hace sin fe, mejor no lo haga. Lo tiene que hacer con, ¿verdad?, creyendo que usted de ahí en adelante está limpio o limpia y que le va a servir a Dios todos los días de su vida. Si no le piensa servir a Dios todos los días de su vida, no lo haga mejor quédese como está, ¿verdad? Pero si lo va a hacer con la aspiración de una vida dedicada a Dios. Amén, gloria a Dios. O intentar lo más que nosotros podamos, ¿verdad? Sí, amén. Tito 3:5 dice que nos salvó por su misericordia. ¿Qué dice ahí? Por el lavamiento de la regeneración
Gloria a Dios. Nos lavó, ¿cómo? ¿Verdad, hermanos? Mire, en el bautismo, el agua es símbolo de la sangre de Jesús. Y es cuando usted y yo somos lavados. Y aunque realmente, hermanos, empieza en el arrepentimiento. Porque usted corta ahí, usted muere ahí, ¿verdad? Ya no va a pecar y es lavado en el bautismo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Tito es otro, ¿verdad, hermanos? Testigo que nos dice, nos lavó por su misericordia. Yo digo, haciendo el sacrificio en la cruz, ¿verdad, hermanos? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Las cosas que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de agua y del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Por ejemplo, los niños, hermano, ¿verdad? Vamos a decir, por ejemplo, Mateo, hermanos, ¿verdad? Usted lo mira que él está buscando el Espíritu de Dios y llora. Yo lo estaba escuchando y dice: Señor, ayúdame, por favor. Estaba llorando aquí en el altar. Y hermanos, de verdad, estaban saliendo lágrimas. ¿Y sabe qué? Él, cuando crezca, él se va a dar cuenta que va a necesitar ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y especialmente porque él está siendo lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso es la importancia, hermanos, de traer a nuestros niños al frente. Gloria a Dios. ¿Verdad? Para que ellos sean llenos del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Número 4, ¿verdad? Entonces el bautismo lava y limpia la conciencia de nosotros. Amén, hermanos. Primera Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Hay mucha gente que usa esa palabra y dice que no salva. Ahí está, ¿ves? Ahí dice que no salva. Pero ahí afirma, ¿verdad, hermanos? El apóstol Pedro afirma que el bautismo que corresponde a estos tiempos a nosotros nos salva. Gloria a Dios. Amén, hermanos. No quitando, dice, las inmundicias de la carne. Siempre van a estar ahí, hermanos. Amén. Pero ya nosotros tenemos el control. Gloria a Dios. Entonces ya usted tiene el poder de Dios, tiene el Espíritu Santo, ya usted puede vencer. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, mire, hermano, las tentaciones, ¿verdad?, que vienen a la vida de nosotros, las podemos vencer si nos apartamos de ellas. Si usted y yo somos tentados en ciertas cosas y nos damos cuenta, lo primero que tenemos que hacer es apartarnos de ahí. Apartarnos de esas cosas. Si no, hermanos, si usted ve que hay un perro bravo en la esquina y que ese perro, en verdad, cada vez que usted pasa la quiere morder o lo quiere morder, usted no vuelve a pasar por ahí, porque dice: ¿qué tal si un día se sale ese perro? ¿Qué me va a pasar, verdad, hermanos? Y yo estoy hablando del diablo, hermanos. Sí, amén. ¿Verdad? El diablo nos está tirando en las esquinas de donde quiere que vayamos. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Apartarnos. Sí, amén. Porque si no nos apartamos, hermano, entonces un día ese nos va a morder. Aleluya. Un día vamos a caer en su trampa. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que muchos cristianos, hermanos, se han vuelto atrás, porque no han tenido el cuidado de su vida. Sí, amén. No han cuidado su vida, hermanos, a mantenerla limpia, hermanos. No piensan que hay cosas. No, esto no, hermanos. Uno no es salvo para siempre. Si usted no guarda su salvación, usted se puede perder. Amén, amén. Usted tiene que mantenerse limpio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria, gloria. Hermano, regresar es bien difícil, hermano. Cuando uno cae de la gracia de Dios, le cuesta muchísimo regresar, hermano. Verdad, amén. Mejor, es más fácil guardarse. Mire, hay esta anécdota, hermanos, que dice que es más fácil, hermanos, que es mejor, más bien, dice, una onza de cura que una libra de medicina.
o más bien una onza de prevención que una libra de medicina, hermanos. Si usted, hermanos, si nosotros nos guardamos, es más fácil que después tratar de regresar, hermanos. Sí, amén. Gloria a Dios. Mire, el hijo pródigo, hermanos, él se fue y, hermanos, no dice cuánto duró, pero dice que duró mucho tiempo perdido. Y, hermanos, para él le era difícil regresar, aunque nuestro Padre Celestial nos está esperando día tras día. Aleluya. No tiene nada que ver con las actitudes de nosotros. Gloria a Dios. Nuestras actitudes, hermano, denotan nuestro camino. Gloria a Dios. Sí, amén. Nuestras victorias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Tenemos nosotros que guardarnos, hermano. Debe de aspirar. Yo mi mente la voy a enfocar en Dios todos los días. Que alguien le está diciendo por acá, no. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que una poca de levadura leuda toda la masa. Si poquito entra en la vida de nosotros, hermano, todo el cuerpo está. Si un pensamiento, a veces tan solamente con escuchar algo. Gloria a Dios. Sí, amén. Nosotros, hermano, debemos de darnos cuenta que somos débiles. Aleluya. La carne es débil, dice el Señor. Y si usted no reconoce eso, de nada le va a servir que el Señor Jesús le haya perdonado sus pecados, que se los haya lavado. Sí, amén. Porque puede continuar haciéndolos. Eso se trata de que el hombre y la mujer que ha aceptado al Señor Jesucristo se tiene que mantener firme. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios. Número 5, Romano, el bautismo, yo le cambié ahí un poquito, hermanos. Es una muerte y sepultura y resurrección. Simboliza la obra redentora de Jesús. Amén, hermanos. Y el apóstol Pablo lo describe muy bien. A mí me gusta mucho esta escritura de Romanos 6 porque, hermanos, él está hablando con los romanos y él les habla lo que significa el bautismo. Gloria a Dios. Y vamos a ver ahí esa escritura. Romanos, hermanos, ya vamos a terminar. Gloria a Dios. Romanos 6. Y alguien ahí le puso, ¿verdad, hermanos? Muertos al pecado, ¿verdad, hermanos? Ahora, ¿cómo es esto, verdad, hermanos? No hay otro escritor en la Biblia, hermanos, que describa como lo hace el apóstol Pablo. Gloria a Dios, porque quizás, ¿verdad?, a él se le explicó de diferente manera, ¿verdad? Porque como Ananías, ¿verdad, hermano? Le tuvo que decir: levántate, corre, bautízate, ¿verdad, hermanos? Y hay algunos que, hermanos, ya están esperando que Dios les hable y están, ¿verdad? Ya no, es bien fácil de que entiendan, amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria. Y dice aquí: ¿qué pues diremos? Le dice el apóstol Pablo a los romanos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque antes de eso él está hablando que porque hubo mucho pecado en el mundo, ¿verdad? Dice que abundó el pecado en el mundo y tuvo que venir Jesucristo. Y dice: porque abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora él dice: ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado. Al cabo es que, ¿verdad? Pues la gracia de Dios está ahí para limpiarnos. Y él dice: no, dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto, escuche bien con detenida esta escritura, hermanos. En ninguna manera, dice, no debemos de pecar, hermanos, en ninguna manera. Wow. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad, hermanos? Ahora, aquí dice, hermanos, ¿cómo se efectúa esto? Dice: ¿o no sabéis, dice,
que todos los que hemos sido bautizados, ¿cómo dice? Cristo Jesús. ¿Qué dice? Hemos sido bautizados En su muerte. Él está diciendo que los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, hemos tomado su sacrificio, ¿verdad, hermanos? Hemos sido bautizados en su muerte, hemos muerto juntamente con Él. Amén, hermanos. Sigue diciendo ahí, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Cómo dice? Verso 4 dice, porque somos ¿qué? sepultados juntamente con Él para muerte Por el bautismo, ¿verdad? Entonces, la palabra bautizo está de acuerdo con el apóstol Pablo, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. Que el bautismo es por inmersión, amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces dice, porque somos ¿qué? Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, dice, que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué dice? Así también nosotros andemos en vida nueva, gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nacimos de nuevo, ¿verdad, hermanos? amén. Después del bautismo, usted y yo tenemos una vida nueva y así tenemos que vivirla, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y a veces se nos ha olvidado, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Amén. Nos confiamos y pensamos, no, yo ya soy salvo, puedo hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y el apóstol Pablo ahí dice, en ninguna manera, hermanos, gloria a Dios. Por eso tenemos que cuidarnos, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque de lo contrario nosotros estaríamos pisoteando la sangre del Señor Amén. Jesús. Si pecamos, estamos pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Así es de que, verso 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Imagínense, hermanos, un paso da al otro, gloria a Dios. Si somos nosotros, ¿verdad?, limpiados, hermano, también vamos a ser resucitados de la manera como Él resucitó, gloria a Dios. Estaremos con Él por la eternidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque si fuimos plantados, verso 5, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Yo morí con Él porque quiero resucitar también con Él, gloria al Señor. Quiero estar en el cielo por la eternidad con Él, amén, hermanos. Verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se puede entender esto, hermanos? Verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y recuerde que de la muerte que está hablando es del bautismo, amén, hermanos. So, el que ha sido bautizado, dice, es justificado de su pecado, amén, hermanos. Que quiere decir borrado, quiere decir limpiado, amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sigue diciendo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, amén, hermanos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces está mencionando que Jesucristo murió por el pecado de todos nosotros, y una vez, ¿verdad? Y ahora vive como Dios, para Dios, amén, hermanos, espiritualmente, amén, hermanos. De igual manera dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿cómo? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros,
pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Es algo maravilloso. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Colosenses 2:12 dice, hermanos, sepultados, ¿con quién? Con Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cuántos alaban su nombre? Número 6, el bautismo es ponerse el nombre de Jesucristo, que significa vestirse de justicia. Amén, hermanos. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis revestidos. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, el diablo no nos puede tocar, aleluya, porque estamos revestidos, aleluya. Solamente que usted y yo nos quitemos la vestimenta de Jesús, entonces, hermano, el diablo, claro que nos va a tocar, y no solamente nos va a tocar, nos va a acabar. Amén, hermanos. Pero hay poder en la sangre de Jesús. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Romanos 13:14, muy cerca de ahí donde estamos, gloria a Dios. Bueno, verso 12 vamos a leer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén, hermanos. En otras palabras, no se meta, no busque en las cosas que anhela la carne. Busque las cosas de Dios. Amén, hermanos. Aleluya. ¿Por qué? Porque, hermano, ahora ya somos de Dios. Hemos sido nacidos de nuevo, ¿verdad? Del agua y del Espíritu. Somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice. Las cosas viejas pasaron, he aquí, absolutamente todas son hechas nuevas, gloria a Dios. No debe de haber quedado nada viejo en su vida. Entonces, tenemos que ser una nueva criatura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es lo que Dios, hermano, anhela de la humanidad. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar aquí en esta mañana. 2 Timoteo 2. A su nombre. A su nombre. Gloria. Aleluya. Verso 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Amén, hermanos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Gloria al Señor. Recuerden, hermanos, que Dios nos llamó para una vida santa, para una vida pura, para agradarle, para servirle a Él. Aleluya. Cuídese de la carne, hermanos. Cuídese de la carne, porque hermanos, a veces hacemos cosas buenas que parecen malas, y digámosle a Dios que nos ayude. Gloria al Señor. Busque a Cristo. Es tiempo, hermanos, estamos viviendo en los últimos días. Y recuerde, hermanos, la palabra de Dios es muy clara, la palabra de Dios es verdad, aleluya. Usted y yo necesitamos apegarnos a la palabra de Dios. Y hay muchas personas allá afuera que no han conocido este evangelio glorioso, hermanos, el cual se nos ha permitido a nosotros anunciarlo, se nos ha permitido a nosotros recibirlo, hermanos, aleluya. Hagamos de nosotros un diario vivir, hermanos, de este evangelio glorioso, la vida de nuestro
nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Aleluya. Oh precioso Señor, en esta mañana te doy gracias, Padre Celestial, porque eres bueno, porque eres grande y maravilloso, Señor, y nos has escogido, Señor. Aleluya. Como aquel día, Señor, cuando estabas en esta tierra, un día dijiste, Señor, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y nos las diste a nosotros, a los humildes. Aleluya. Oh Señor, gracias, Padre Celestial, por habernos escogido, Señor. Aleluya. Porque creíste, Señor, que íbamos a ser humildes, Señor. Porque creíste, Señor, que íbamos a ser fieles delante de ti, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor, por tener esa confianza, Señor, en nosotros, Padre Celestial. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor. Te pido, Padre Celestial, que usted, Señor, obre en cada uno de nosotros, Señor. Aleluya. Permítanos apartarnos de la carne, Señor, de las obras de la carne, Señor. Aleluya. Que destruyen, Señor, el sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario, Señor. Aleluya. Permítanos, oh Dios maravilloso, aleluya, serle fieles, Señor. Permítanos, Señor, amar ese sacrificio, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor. Aleluya. Por nuestros pecados, por nuestra salvación. Aleluya. Oh Dios, que pueda entrar a nuestro corazón, que pueda entrar, Señor, aleluya, tu palabra a lo más profundo de nuestro ser, y que podamos conducir nuestra vida, Señor, aleluya. Oh Dios maravilloso, delante de usted, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aleluya. Ayude, Señor, a aquellos que están